Yo soy especialista en periodoncia y he invitado a mi colega, el doctor Ángel Chira, muy conocedor acerca de todos estos tipos de diseño digital de sonrisa, así como el diseño personalizado de la sonrisa también. Entonces lo voy a dejar primero con él para que le hable algunos aspectos que manejamos interdisciplinariamente, para luego hablar acerca de la elección del procedimiento clínico de un diseño digital de sonrisa. Lo dejo con el doctor Ángel Chira. Ante todo, muy buenos días. Le agradezco la invitación del doctor Rafael. Para mí es un gran honor estar presente aquí delante de todos ustedes. Y mi intención es compartirles la poca experiencia que yo pueda tener en lo que refiere al diseño digital de sonrisa, pero abocado al área interdisciplinaria con periodoncia, ¿no? Y quiero empezar esta exposición diciendo que la sonrisa, yo creo que el doctor Ronnie Hidalgo estaba ayer, él les ha hablado mucho de diseño digital de sonrisa. Ronnie Hidalgo es un amigo mío, personalmente he tenido la oportunidad de recibir sus conocimientos, entonces no voy a ahondar mucho en la parte técnica de cómo realizar el diseño digital. Voy a dar algunos parámetros, voy a hacer más hincapié en cómo podemos comunicarnos con nuestro periodoncista, y el doctor Rafael se encargará de describir las técnicas quirúrgicas. Y quiero empezar con esta imagen donde podemos observar pacientes que nos va a venir muchas veces que requieren un tratamiento rehabilitador, y que esto va a tener un compromiso estético, ¿no? Sobre todo en el sector anterosuperior. Entonces nos vamos a dar cuenta muchas veces que los pacientes van a venir con algunas deficiencias de tejido blando y óseo. Entonces es importante que nosotros manejemos un diseño para poder indicar, por ejemplo, en este caso a nuestro paciente que va a requerir tal vez un injerto, un aumento de volumen en los defectos de Saber 1, 2 y 3. El doctor Rafael va a explicar también seguramente. Entonces nosotros debemos manifestar esto, ¿no? Y va a depender mucho también de la línea de la sonrisa, ¿no? Porque si el paciente mostrara aquí esta zona antiestética, entonces debemos considerar, porque si pretendemos cubrir tan solo con porcelana, tal vez aquí, si vamos a hacer un puente, si vamos a hacer implantes, entonces esta zona no nos va a quedar del todo estéticamente bien. Podemos considerar hacer un aumento de volumen acá, tejido blando, o en el peor de los casos, aplicar resina rosada o porcelana rosada. Pero hay que tenerlo en cuenta, comunicarnos bien con el paciente, explicarle que el paciente necesita un tratamiento aquí, y posteriormente comunicarnos con él. Y voy a comenzar haciendo una introducción del diseño digital. Por ejemplo, esta es una paciente, me llega a la consulta y ella presenta acá una rehabilitación anterosuperior fija, pero nos damos cuenta que hay una asimetría, ¿no? Entonces la paciente dice: doctor, yo quisiera cambiarme esto porque yo no lo veo bien, ¿no? Me lo han hecho hace poco, hace muy poco tiempo, meses nomás, pero ella notaba pues que estaba desalineado. Entonces, a simple vista nos podemos dar cuenta que hay una inclinación acá del plano incisional, ¿no? Está canteado, ¿no? Ha habido una concordancia desde el diseño y la planificación para rehabilitar este caso. Entonces, si nosotros no nos percatamos o obviamos el hecho de tomar fotografías, hacer un diseño, una planificación del caso, muchos de nuestros tratamientos van a terminar así. Probablemente puedan terminar mejor estéticamente hablando esto, si solamente miro el modelo, pero cuando yo esto lo lleve a boca, no lo voy a ver bien. Entonces, no está de más que nosotros tomemos fotos, y hay que darnos cuenta de qué problemas tiene más allá del paciente, ¿no? Acá tenemos las referencias horizontales y verticales, ¿no? Siempre tratamos de buscar un paralelismo entre la línea de la sonrisa y una referencia horizontal. En este caso, usamos la bipupilar, debería ser paralelo a nuestra línea de sonrisa. La vertical, ¿no? Que normalmente diversos autores van a describir muchas técnicas. Por ejemplo, el doctor Kohlmann, que preconiza el DCD, utiliza mucho la línea media facial, pasando por el punto glabela, ¿no? El doctor Ronnie Hidalgo, él indica mucho hacerlo mejor a través del punto medio del labio superior, ¿no? Entonces, cada uno tiene una variante en su técnica. En este caso nos podemos dar cuenta que casi coincide, ¿no? La línea media dentaria,
y se dice que hasta 2 milímetros nosotros podríamos tener una discrepancia de la línea media incisiva con la línea media facial. Entonces, en este caso no nos preocupa mucho la línea media superior, pero sí nos interesa más que no hay un paralelismo con la bipupilar. ¿No? Acá tenemos una foto más cercana donde vamos a evidenciar esto. Hacemos, esta es la línea del plan inicial que tiene este paciente y nos damos cuenta con las referencias que hemos trazado, tanto vertical y horizontal, pues que hay una inclinación, ¿no? Hay unos grados de inclinación, eso tenemos que corregirlo. A partir de ahí nosotros podemos hacer un diseño. Este es un tipo de diseño que se hace en una sola fotografía. Y seguramente el doctor Ron Hidalgo ayer les ha mostrado fotos así, donde a través de un close-up de sonrisa nosotros podemos hacer un diseño directamente ahí, sin necesidad de complicarnos la vida, haciendo una fotografía intraoral, haciendo que cuadren, y transponiendo una sobre otra y luego sobre esto hacer el diseño. Es una posibilidad. Yo quiero siempre, cuando alguien va a empezar a hacer diseño, esta técnica me parece bastante sencilla cuando uno va a hacerlo por primera vez. Es muy difícil hacer que tu fotografía intraoral cuadre con extraoral. Realmente, si yo hubiese sabido, yo recién las técnicas de Ron Hidalgo que lo he aprendido hace poco, recién a comienzo de este año, pero si yo hubiese sabido que existían estas técnicas de diseño, yo las hubiese hecho antes. Yo aprendí primero las técnicas de PSD, ¿no? La técnica de Coachman, y realmente me tomó mucho tiempo poder calibrarme y lograr hacer los diseños correctamente, ¿no? Al comienzo me sentía un poco frustrado porque no me salía, pero esto es bastante sencillo. Yo les aconsejo que si van a iniciarse y para no complicarse la vida, usen esta técnica, ¿no? De diseño. Ahorita vamos a ver otros casos más donde les voy a mostrar. Siempre y cuando yo de repente no tenga que modificar a nivel gingival, va a depender mucho de la línea la línea labial, ¿no? De dónde va a estar ubicado el labio superior en sonrisa. Entonces, nos damos cuenta que es necesaria para la comunicación, tanto para comunicarnos con el paciente. Muchas veces, muchos de los pacientes no se dan cuenta que tienen algunas alteraciones a nivel de la sonrisa. Muchos pacientes, recién cuando yo les tomo la fotografía, recién se percatan, ¿no?, de cuál es exactamente el problema. Los pacientes se dan cuenta que hay algo extraño, que hay algo raro en su sonrisa, pero ellos no logran determinar exactamente qué es. Entonces, haciendo las tomas fotográficas, nosotros podemos enseñarles al paciente que tiene inclinaciones de su plano incisal, que hay zonas antiestéticas, y ahí podemos comunicarnos más con él. Y también nos sirve para venderle el caso, ¿no? La gran mayoría de pacientes, al mostrarles el diseño, se encuentran muy animados en hacer el cambio, ¿no? Una gran herramienta de marketing. También nos va a servir mucho para comunicarnos con el laboratorio. ¿Qué pasaba antes? Pues, como en el caso anterior que les mostré al inicio, uno tomaba su impresión, hacía sus tallados, etcétera, sus preparaciones, enviaba al técnico, el técnico enceraba, y cuando uno lo llevaba a boca, pues, y en el modelo se veía muy bonito, pero en boca se veía alterado. Entonces, nosotros tenemos que comunicarnos con el laboratorio, indicarle hacia dónde tiene que aumentar más, hacia dónde menos. El técnico, cuando recibe el modelo, no tiene nociones de las facies del paciente, no sabe si tiene inclinación al plano incisal, él no tiene esa referencia, y para eso es muy importante la fotografía. Otro aspecto muy importante, como les mencioné, es la comunicación interdisciplinaria. En este caso, estamos hablando de la parte periodontal, con nuestro periodoncista, nuestro implantólogo, también nos servirá para comunicarnos, tal vez con el rehabilitador, tal vez con el que va a hacer estética, tal vez nos va a servir con el ortodoncista para que nos dejen las piezas donde nosotros queremos, probablemente un paciente que tenga los dientes demasiado angostos, entonces nosotros podemos hacer que nos deje a propósito diastemas para luego nosotros completar con carillas, que es una opción. Entonces nos sirve en muchos aspectos, ¿no? Vamos a hacer hincapié ahora en el área periodontal, ¿no? Entonces, hablamos de sonrisa, y la sonrisa tiene 3 componentes, ¿no? Básicamente es la estética roja, dada por los labios, estética rosa, por la encía, y la estética blanca, que son los dientes. Entonces hay que explicarle al paciente que a veces el problema no solamente van a ser los dientes, sino también tiene un componente gingival o tiene un componente labial. Entonces es una forma para que nosotros podamos explicarle al paciente que probablemente necesita un tratamiento adicional, ¿no? Hablando de estética rosa, muy importante a tener en cuenta los cenitos gingivales, ¿no?
Hay pacientes que nos van a venir con alteraciones de ubicación de los senos gingivales, ¿no? Es sabido que los centrales superiores pues, son más altos que los laterales y los caninos van ya de forma más ascendente, ¿no? Tal es así que si trazamos una línea entre los senis del canino superior, el senis de lateral debería estar por debajo de esta línea, en el peor de los casos estar tocando, pero jamás el senis lateral puede estar arriba, es ya más antiestético. Las papilas gingivales también tienen un orden ascendente, mientras más hacia atrás vamos. Y hay que evaluar la necesidad de tratamiento gingival. ¿Por qué? No a todos los pacientes que vengan por un diseño de sonrisa va a ser necesario hacerle terapias gingivales receptivas, ¿no? Esto va a depender de muchos factores. Primero, la línea de sonrisa, ¿no? Segundo, expectativa del paciente, ¿qué es lo que desea el paciente? Tercero, la biología, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Hay que ver el espacio biológico, cantidad de densidad de herida, etc. Vamos ahorita a explicar cada uno, ¿no? La línea de sonrisa, ¿no? Tenemos una clasificación, teníamos baja, media y alta. Una sonrisa baja, donde muestra hasta el 75%, máximo hasta el 75% de los dientes. No apreciamos troneras, no apreciamos nada en sí aquí. Entonces, un paciente que nos venga así probablemente solamente necesite un tratamiento estético a nivel dentario o rehabilitador a nivel dentario. Podemos obviar algún tratamiento gingival si el paciente no lo requiere. Una sonrisa media que va mostrando ya los dientes entre el 75 al 100%, nos va a mostrar ya algo de encía. Principalmente vamos a ver las troneras. Y luego tenemos una sonrisa alta, donde hay exposición gingival, donde lo que se conoce como sonrisa gingival, exposición de encía más allá de 2 milímetros. Entonces, estos pacientes sí nosotros vamos a tener que necesariamente ver el área de encías, porque si no, mi sonrisa no se va a ver bien. Al final, podría ser muy bonitas carillas, etcétera, pero demasiada encía, eso no se va a ver bien en el paciente. Tal vez yo pueda combinar con terapia labial, si el paciente eleva mucho los labios superiores. Hay diversas técnicas, ¿no?, para manejar esto, con una hiperactividad muscular a nivel del labio superior. Entonces tenemos que manejar interdisciplinariamente, porque sonrisa no solo son los dientes. Entonces va a depender mucho de cuánto es lo que muestre. Por eso es que nosotros tenemos que tomarle una foto al paciente en una sonrisa. Pero esa sonrisa tiene que ser una sonrisa espontánea. No puede ser una sonrisa que está usando para la cámara. Porque si el paciente no le gusta su sonrisa, cuando el paciente sonríe, muestra focos, porque el paciente no quiere que le vean, no quiere que salga en la foto. Entonces es importante que nosotros al paciente le digamos lo que el paciente muestra es lo que nosotros podemos modificar o corregir. Si el paciente no me muestra en una sonrisa, yo no podré corregir lo que yo no puedo ver. O puedo corregirlo, pero no voy a tener una información fidedigna de cuánto eleva el labio superior en una sonrisa espontánea, ¿no? Entonces, mencionaba hace un momento expectativa del paciente, ¿no? Porque va a haber casos en los cuales el paciente probablemente pueda estar aquí, ¿no? Y el paciente tenga alteraciones a nivel gingival, pero muchos pacientes son exigentes con la estética y aunque no se vea, van a querer solucionar la estética gingival. Entonces estos pacientes, probablemente si nosotros no nos conversamos, no nos comunicamos bien con ellos, le hagamos acá carillas todo, a nivel gingival no se va a notar cuando sonríe, y mantenemos las alteraciones gingivales, pero el paciente viene y dice: doctor, cuando yo no lo veo bien, yo le digo al paciente sonríe, pero se le ve bien. El paciente dice: no, mira, se levanta el labio y dice: no, yo no veo que está bien. Entonces es importante que antes de empezar nosotros nos comuniquemos bien en qué sonrisa estamos y si quiere o no quiere modificar a nivel gingival, ¿no? Eso es lo que es la expectativa del paciente. Muy bien, tenemos muchas opciones de tratamiento quirúrgico, periodontal, gingival. Podemos ir de una osteoplastía, ¿no? Pasando por una gingivoplastía. Todo esto va a depender del espacio libre, del espacio biológico que tenga nuestro paciente. Por ello conviene primero hacer un análisis biológico del paciente,
ver cuánto es el espacio biológico que tiene, ver la distancia que hay desde el margen gingival hasta el margen óseo. Entonces nos servirá para determinar si el paciente puede pasar solo por una gingivoplastía o va a requerir también una osteoplastía. Debemos respetar la biología. Otra opción que podemos tener es un reposicionamiento apical, va a depender de si el paciente tiene buena cantidad de encía adherida o no. Reposicionamiento coronal, podemos hacer cubrimiento de recesiones. Básicamente en estética hacemos cubrimiento de recesiones ya sea con tejido conectivo o con fibrina rica en plaquetas. Es otra opción también que manejamos hoy en día. Aumento de volumen, ¿no? En defecto en las clases Saber 1, 2 o 3, probablemente necesitamos recuperar tejido blando para manejar un mejor perfil de emergencia y hacer pónticos ovoides. Nos va a dar un mejor resultado final. Muchas veces cuando hablamos de diseño, mayoría piensa que cuando yo les digo diseño digital de sonrisa está abocado a carillas, pero no, el diseño digital está abocado desde un inicio para nuestro planeamiento rehabilitador, tanto en implantología, ortodoncia, implantología, ya lo mencioné. Entonces, una de las formas que nosotros hacemos es con fibrina, ¿no? Fibrina rica en plaquetas, ¿no? Esta es una técnica del doctor Joseph Chocrum, ¿no? Es una técnica menos invasiva porque la obtenemos a partir de la sangre del mismo paciente. Y podemos hacerlo como sustituto del tejido conectivo y podemos hacer los cubrimientos, recesiones gingivales, podemos hacer injertos óseos también. Bueno, a propósito de eso, ahora el doctor Joseph Chocrum viene por segunda vez al Perú, está llegando el 12 de julio de este año, ¿no? Entonces es un evento para los que les gusta la periodoncia, nos gusta esto, podemos estar presentes aquí, ¿no? Y estuve el año pasado y Perú fue el primer país en Sudamérica que vino, ¿no? Ahora ya están viniendo otros países, pero ahora va a venir por segunda vez acá a Perú. Entonces es una opción poder conocer un poco más de esta técnica, cuáles son los avances en lo que es fibrina rica en plaquetas. Es otra opción de tratamiento no alternativo, ¿no? Hay muchos pacientes que le decimos tenemos que hacer un recubrimiento, un injerto de tejido conectivo, tenemos que sacar de tu paladar, pero muchos de nuestros pacientes no lo aceptan porque temen mucho a tener una doble cirugía. Entonces, una muy buena opción es utilizar la sangre del paciente, fibrina rica en plaquetas, y lo usamos para cubrimiento. ¿No? Les mencionaba de los Saber, ¿no? En este caso tenemos un Saber 3, ¿no? Donde hay una alteración tanto en altura, ¿no? Vertical y horizontal. Entonces, definitivamente aquí nosotros no podremos hacer algo estético porque nos va a quedar o una puente, si vamos a hacer puente, nos va a quedar demasiado largo, ¿no? Nuestras coronas. Entonces nosotros podemos hacer uso de injertos, ¿no? Y el doctor le va a explicar un poco más las técnicas. Podemos hacer un roll, podemos hacer injertos de tejido conectivo. Entonces luego colocamos un provisional, pónticos ovoides, y nos da el perfil de emergencia. El espacio biológico, les refería, ¿no? Muy importante, la distancia desde el margen óseo hasta el margen gingival. Entonces esta distancia tenemos que considerarla al momento. Es bueno que nosotros tenemos una radiografía, saber dónde está, probablemente sondear, para saber si nuestro caso puede ser resuelto solo con gingivoplastia o tal vez necesitamos una osteoplastía, un alargamiento de corona, reposicionamiento apical, etc. ¿No? Como les mencioné en el primer caso, ¿no? Tenemos también un defecto, entonces nosotros no podríamos concebir hacer algo totalmente estético acá si antes no manejamos los tejidos blandos. ¿No? Por ejemplo, este paciente, ¿no? que llega a la consulta, igual, ¿no? Viene básicamente por este diastema, ¿no? Tiene una alteración aquí. Entonces, este paciente es un caso integral porque no tiene un soporte anterior. Básicamente todo el paciente al masticar todo lo lleva al sector anterior. Hay demasiadas fuerzas acá, por eso es que ha desgastado, por eso es que ha diastemado también. Hay algunas alteraciones periodentales. Entonces nosotros tenemos que manejar. Acá tenemos que incrementar un poco la dimensión vertical, que la ha perdido. Hay un colapso posterior, manejar el periodonto de este paciente, ¿no? Entonces vemos acá una foto intraoral, cómo llega nuestro paciente, pero nos damos cuenta de algo. El paciente acá tiene una sonrisa bastante baja, ¿no? Entonces probablemente a nivel gingival no sea tan necesario modificarlo, pero sí desde un punto de vista saludable, ¿no? Debemos tener ese periodonto sano. Entonces igual nosotros podemos pensar en un diseño, nos damos cuenta que acá también tiene una extrusión de las piezas pósteras superiores debido a que tenía una ausencia de las piezas pósteras inferiores. Entonces me di cuenta que lo que pensaría normalmente, muchos colegas veo,
ve, esto lo ve el ortodoncista, entonces piensa, vamos a cerrar acá espacios y ya está, ¿no? Pero si yo le hago un diseño, probablemente ese paciente, podríamos obviar ese paso, teniendo en cuenta que el espacio podemos usarlo ya sea por mascarillas, y lo que hago son mascarillas, ¿no? Ahí obviamente hay que manejar esta situación periodontal, ¿no? Entonces, tenemos muchas las medidas que podemos hacer, cuánto voy a aumentar, podemos enviar esto ya al laboratorio, una impresión del paciente, lo enseñan y en base a eso nosotros podemos hacer nuestro tratamiento aquí, ¿no? Desde el paciente ya hecho. Todo esto es hecho solo con resinas directas, ¿no? Con resinas directas nomás, con carillas directas. Entonces el paciente ya tiene una mejora dentro de acá, se ha hecho levante de mordidas, se ha incrementado la dimensión vertical, ya le damos esa protección a los anteriores. Entonces es algo muy sencillo de hacer si nosotros planificamos desde una fotografía y evitamos tal vez otros tratamientos más invasivos, ¿no? No sirve también, entonces yo puedo indicarle, por ejemplo, al periodoncista, dar un diseño con las medidas que tengo y el periodoncista sabrá cuánto tiene que hacer mi gingivoplastía a este nivel, ¿no? Mi gingivectomía. Entonces el periodoncista ya sabe, ya el periodoncista no tiene al paciente y está calculando, porque yo a veces le preguntaba a los periodistas, ¿no? Y cuando tú haces la gingivoplastía, ¿cómo lo haces? ¿No? La mayoría pues a veces lo hace al ojo, ¿no? Pero es muy difícil nosotros que nuestro ojo esté bien entrenado para tener exactamente, yo pueda decir que esto me queda a la misma altura de los cenit, ¿no? Definitivamente tendremos que tener más cuidado a nivel de los centrales, porque mientras más cerca a la línea media estemos, las discrepancias son más notorias. Pero mientras más me voy a hacer distal, quizás yo me puedo ser un poco más flexible, pero haciendo un diseño digital, yo podría decirle al periodoncista, ¿sabes qué? Acá quiero que me hagas o me eleves el cenit, por ejemplo, de esta pieza 1 milímetro más, acá puede ser 1.2 milímetros. Entonces mi periodoncista ya tiene una idea de cuánto hacer, solamente sondea, hace marcas sangrantes y me hace pues la cirugía, y luego yo ya procederé a la parte de rehabilitación. Es una de las formas de que el periodoncista puede hacer. Yo le puedo dar la foto y el periodoncista puede hacer. Generalmente yo le doy esto al periodoncista. Es una de las formas. Ahorita vamos a ver otra forma, cómo podemos comunicarnos, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas de diseño y siempre a veces me dicen, ¿no? ¿Qué técnica de diseño es la que tú más usas? ¿O cuál es la que yo puedo empezar? Hay muchas técnicas, ¿no? Pasando del Custom Smile Design del Dr. Hidalgo, pasando del Digital Smile Design del Dr. Postman, del Smile Pro del Dr. Marcelo Dantro, el planeamiento del Digital Sonrisa del Dr. Flavio Enrique. Entonces, otros les gusta hacer mucho proporción áurea, ¿no? El doctor Flavio Enrique usa mucho proporción áurea para la parte estética. Entonces, hay muchas técnicas. En realidad, todas tienen algo en común, que es llevar a una asimetría. Algunas con unas diferencias que otras es un poco difícil explicarlo en tan poco tiempo, pero yo aconsejaría que si van a empezar, utilicen mucho la técnica del Dr. Hidalgo, que es la más sencilla que podemos utilizar cuando recién estamos introduciéndonos en el mundo de la planificación digital, ¿no? Hace poco hubo una reunión justamente en Brasil, la Asociación Brasilera de Ontología Estética, donde reunió a los 4 principales exponentes de los diseños digitales de sonrisa, ¿no? Esta pues una foto de ellos, ¿no? Ahí reunidos en Brasil y cada uno pues contribuyendo con su granito de arena a lo que es la planificación estética digital, ¿no? Este es un caso que, por ejemplo, yo utilicé la técnica del Dr. Hidalgo, con el Smile Design, donde el Dr. Hidalgo lo hace bastante sencillo, porque el Dr. Hidalgo lo hace en una sola fotografía, ¿no? ¿Puedes tomar una foto? Sí. ¿Puedes usar una? Bien. Entonces tomo una foto de la paciente, una sonrisa, como dije yo, tiene que ser espontánea, no tiene que ser esposada, yo trato siempre de hacerle reír al paciente. Entonces a partir de ahí yo voy a tener mi referencia horizontal, vertical, y lo único que tendría que hacer es recortar la foto. Yo la recorto, la amplío y a partir de ahí yo puedo hacer un diseño. En este caso la paciente me muestra en día, entonces no habría necesidad de tomar una foto intraoral, cuadrarla, por lo complicado que es, y luego puedo tener mi diseño. Yo puedo darle las reglas al periodista, mi diseño, y el periodista sabe cuánto tiene que comentar aquí, ¿no? Acá hay un exceso, probablemente yo puedo hacer acá. Tal vez yo haría un poco menos, un poco más bajo mi diseño para no desgastar tejido sano, ¿no? Es una de las técnicas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de otro paciente, ¿no? Este es un paciente que llega igual a la consulta y igual él desea modificar su sonrisa. Entonces, igual, hacemos el mismo protocolo, referencias horizontales, verticales,
tenemos acá. A mí me gusta mucho dibujar la línea labial porque me da una idea de dónde yo tengo el labio superior y saber si yo tengo que tener alguna modificación a nivel gingival o no. Esto yo podría bajar un poco incluso. Entonces, esto me sirve mucho a mí y yo puedo comunicar con el paciente: mira, acá está tu labio, en esta zona muestras, podemos corregir, tal vez en esta zona no es necesario porque no las muestras, hago mis mediciones. Ya, aquí hay varias mediciones, no voy a explicar la técnica propiamente dicha, pero acá el periodoncista puede saber cuánto exactamente es lo que tiene. Acá podría aumentar 1 milímetro, acá podría aumentar 1.2, este nivel 2.1, ¿no? Acá podría aumentarme un poquito más, no, 1.8 quizás, desde mi referencia horizontal acá, 1.8 también para tener a la misma altura. Entonces, mi periodoncista ya puede saber, puede sondear y hacerlo, ¿no? Esto me sirve mucho a mí para enviarle al laboratorio. Entonces mi laboratorio también no encera al ojo, mi laboratorio encera con medidas que yo ya le doy en base a mi diseño digital. Entonces mi laboratorio puede hacer esto ya. Entonces yo sé que desde lo que he planificado en mi fotografía, lo mismo que yo he planificado lo va a hacer mi laboratorio, lo que va a encerar, y también lo va a hacer mi periodoncista. Entonces todos estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Lo hacemos con bisectriz, el mockup. Esta es una técnica que nos va a mostrar de cómo podemos hacer nosotros una guía quirúrgica a través del mockup del paciente. El mockup, habrá hablado del doctor Rodríguez Boyer, es una simulación en boca por una resina bisectrílica, donde nosotros vamos a poder ver cómo quedaría la futura sonrisa del paciente y tener los futuros márgenes gingival, los futuros secos. Este es un primer mockup. ¿Y por qué un primer mockup? Porque yo a los dientes todavía no le he hecho nada, no he tocado los dientes. Entonces, definitivamente, habíamos visto en el diseño que esta pieza nos quedaba demasiado ancha. Entonces, yo tendría que hacer un remodelado. Entonces, en mi primer mockup, seguramente no lo voy a ver del todo bien, pero ya me va a dar una idea de lo que quiero y el paciente puede verse ya desde antemano y decidir si está de acuerdo o no con el tratamiento. Y ese es un segundo mockup donde yo ya hice la modificación del remodelado dentario y el paciente puede evidenciar si lo que estamos consiguiendo es lo que quiere. Aquí todavía podemos hacer modificaciones, puesto que todavía está como un provisional, es superpuesto a los dientes, y lo que quiero que vean aquí es que ya me queda la futura silueta, ¿no? Del gingival, ¿no? Entonces yo puedo usar esto como una guía quirúrgica, tal cual usamos una guía quirúrgica en implantología. Yo puedo usar esto como una guía quirúrgica. A través de aquí yo puedo hacer marcas sangrantes alrededor de los tenis. Entonces el periodoncista no está tanteando, el periodoncista no está midiendo, tampoco ni sondeando, sino de frente hace marcas sangrantes a nivel de todos los tenis donde va a modificar, retira el bisectriz, termina de hacer su gingivioplastia y ya tenemos algo más predecible, ¿no? Acá, por ejemplo, están las marcas sangrantes, ¿no? Y acá está hecho la incisión y estamos acá, está saliendo la parte de la encía, ¿no? Que va a estar retirada, ¿no? En este caso se optó por una gingivioplastia, había buen espacio biológico, buena cantidad de integridad, entonces podíamos hacerlo en una sola sesión aprovechando nuestro mockup, ¿no? Bueno, esto solamente para ver lo que estábamos haciendo luego con el paciente. Luego posteriormente hicimos carillas de porcelana, hay zonas donde tenemos 0.6, aerosol, y ahorita estamos haciendo el try-in de las pastas de prueba. Estamos probando todavía y no tengo la puesta de la cementación, puesto que recién lo voy a cementar la siguiente cita, pero es un avance, ¿no? Vamos a correr un poco con el tiempo, ya que estamos ahora creo los demás expositores que están esperando. Muy bien, lo que hemos llegado a un punto en el cual los ahora alumnos de pregrado, la gran mayoría ya está haciendo un poco de diseño digital de sonrisa, ¿no? Existen inclusive universidades de otros países que pregrado ya es un curso hacer diseño digital de sonrisa. Entonces vamos a llegar en algún momento a poder aplicar este diseño digital de sonrisa a todo nivel. Entonces, como están en boga, la idea de esta pequeña presentación que voy a hacer el día de hoy es saber elegir qué tipo de técnica voy a utilizar para poder obtener este diseño digital, esa sonrisa ideal que quiero obtener. Primero, para decirles que estos casos que voy a presentar son casos de alumnos, ¿no? De alumnos de pregrado, de posgrado, de la universidad en la cual trabajo. Muy bien, primero vamos a hablar acerca de algunos parámetros que ya el doctor nos ha dicho, ¿no?
Primero, CENI, que son el punto más alto del margen gingival, que los centrales casi siempre coinciden con los caninos, ¿no? Y el CENI lateral está a 1 milímetro más de ese coronal que los CENI de los centrales y los caninos. Eso tenemos que tener muy en cuenta para ahora cuando vamos a operar, ¿no? Si quiero buscar sonrisa, tienen que conseguir estas líneas. De los centrales con los caninos y el CENI lateral un poco más bajo. Entonces, ¿cómo yo voy a saber qué técnica voy a usar si viene un doctor o un alumno, hace su diseño digital de sonrisa? ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿O es solo, ya hice el diseño digital en la foto del paciente y voy a hacer los cortes como está la foto? No, no es así. Hay que tener algunas consideraciones para poder hacer este alargamiento de corona. Entonces, ¿de qué depende lo que voy a hacer? ¿De qué depende que voy a operar? Depende de dos puntos básicos. Primero, el ancho de la encía adherida. Y segundo, el espacio biológico. Entonces, voy a hablar primero de la encía adherida. Yo sé que ustedes han visto esto o lo están viendo, pero voy a hacer un recordatorio de este tema. Primero, como sabemos, aquí tenemos la imagen de una encía. Primero, tenemos que de la línea bucogingival hacia la encía que está adherida, se llama encía adherida. Y tenemos un espacio de 1 milímetro que viene a ser la encía libre. Muchas veces pregunta, doctor, ¿y cómo reconozco si es encía adherida y encía libre? ¿Recuerdas cuando echas airecito? No echas airecito y un pedazo de la encía se levanta, eso viene a ser encía libre. Y lo que no levanta es encía adherida. ¿Y por qué es importante? A todo este encía libre y encía adherida, en algunos libros lo van a leer como encía queratinizada. Doctor, ¿es una nueva encía? No. ¿Qué es la encía queratinizada? Es la encía adherida más la encía libre. Porque la encía está revestida por epitelio queratinizado. ¿Sí? Algunos se matan buscando la encía queratinizada. ¿Dónde está? De repente está inventado. No. Es todo. Es el epitelio que reviste la encía. Doctor, ¿y por qué es importante este ancho de la encía adherida? Que debe ser 3 milímetros. 1 milímetro de encía libre y 2 milímetros de encía adherida como mínimo que debo tener para que haya salud gingival. ¿Y por qué? Miren, hay evidencia que dice que en presencia de salud gingival, ¿qué quiere decir? Que el paciente se cepilla bien los dientes están bien, no voy a colocar nada, no es importante este ancho de encía queratinizada. Pero por ejemplo, si sobre esta encía que tengo, ahora voy a colocarle coronas, ahora voy a colocarle carillas, ahí sí es importante. Se ha visto que si tengo 2 milímetros, menos de 2 milímetros de encía queratinizada y le voy a colocar coronas, ¿qué voy a provocar? Inflamación, recesiones. A ver, ustedes siempre graban, hacen su corona bien bonita, está bien bonita, la mejor corona, le toman fotos, quieren publicarlo en un libro y al mes viene con un halo negro ahora arriba, ¿no? Se ve un espacio. Entonces, ¿qué dicen? No, de repente es el técnico. Lo voy a hacer ahora la porcelana, no con metal, sino libre de metal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Coronas libre de metal. Igual pasa. ¿Por qué? Porque no han visto el ancho de la encía adherida. Muy bien. Lo otro que tenemos que ver es el espacio biológico. ¿Sí? Que del margen gingival hacia la cresta ósea tiene que haber 3 milímetros como mínimo. ¿Y qué ocurre si yo invado? Si se invade este espacio biológico, si no dejo estos 3 milímetros, ¿qué puede pasar? Inflamaciones, constantemente tu corona está sangrando, altera el resultado estético, lo que te decía, después de un mes viene y ahora se ve un halo negro, posibilidad de recesiones, si no respetamos este espacio biológico. Entonces, voy a correr por favor, disculpa, pero tengo que explicarles, creo que no puedo tampoco avanzar en ¿sí? Solamente 10 minutos, doctores, y voy a poder acabar. Entonces, ¿qué lección voy a utilizar? Si viene un paciente y me dice, por ejemplo, doctor, tengo las coronas chiquitas, ¿no? Los dientes se ven chiquitos, y le hago el diseño digital de sonrisa. Entonces, doctores, no es cortar porque tengo que cortar. No es cortar de frente a la encía porque para que quede bonito, ¿no? Primero, ¿qué me tengo que dar cuenta? El ancho de la encía es herida.
¿Y qué tengo que ver? Diagnosticar si esto está corta mi corona, de repente es porque la encía está agrandada. ¿Sí? Entonces no es cortar esta encía para llevarla, para que la corona sea más grande, cortarla todo, sino de repente solo biselarla. Y a esta técnica se llama bisel externo. ¿Cuándo hacemos bisel externo? Cuando encuentro un agrandamiento gingival. ¿Sí? Como en estos casos. Voy a ir avanzando para que lo vean. ¿Sí? Por ejemplo, miren aquí, ¿qué hago? Coronas cortas, ¿no? Muchas veces quiero hacerle el diseño y aplico y le corto esta encía. No, no es necesario. Solamente tengo que biselarla y de esa manera voy a poder pasar de un estado inicial a un estado final. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Miren, coronas cortas, ¿sí? Coronas cortas, donde de repente le aplico el diseño digital de sonrisa y el paciente de repente no tiene dinero para hacerse carillas. ¿Puedo mejorarlo? Diagnostico que lo que tengo es un agrandamiento gingival y ¿qué le hago? Una gingivectomía de bisel externo. ¿Está? Biselamos la encía y pasamos de una situación inicial de coronas cortas a una situación final de corona más larga. Sin necesidad, doctores, de cortar esta encía. Imaginemos que la encía fuera de 3 y yo la corto y dejo 1. ¿Qué va a pasar? Inflamación, recesiones. Miren, solamente haciendo un buen diagnóstico con el diseño, puedo yo biselarla y puedo lograr resultados estéticos. ¿Sí? Ojo, bisel externo cuando lo que tengo es que la encía está grande. Cuando he diagnosticado que la encía está grande. Pero por ejemplo, si ahora veo y diagnostico que la encía no está grande, si está en su margen gingival normal, ¿qué puedo hacer? Lo que le decía. ¿Qué pasa si yo tengo 3 milímetros de ancho de encía herida y quiero alargarlo 2? ¿Cuánto estoy dejando? 1. Y eso está mal. Entonces hay que saber diagnosticar qué tipo de procedimiento utilizar. Por ejemplo, voy a pasar en este caso lo que se hace normalmente con raigones, ¿no? Si ustedes no tenemos esta consideración del ancho de la encía, de la proporción de raíz y corona, por ejemplo, ¿qué haríamos? Extraeríamos este diente, pero de repente haciendo esta técnica de bisel interno, voy a pasar rápido, dibujándole un collarín, puedo lograr que una situación en la cual solamente tenía raigones, ahora tengo raíces o tejido sano sobre la cual puedo colocar coronas. ¿Sí? Y entrando al tema, por ejemplo, miren, viene este paciente, doctor, diseño digital de sonrisa, hagamos. Pero ¿qué observas acá? Mira, el célice, hablaba el doctor, el célice lateral casi está a la altura del célice central. ¿Qué hago? ¿Le corto más? O sea, van a ser super coronas. ¿No? Tengo que planificar qué es la opción que voy a utilizar. En este caso, como ven, no es que la encía esté grande, el margen está en su sitio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar otro tipo de cirugía, que es miren, con recuperación del espacio neuronal. Es rápido este video. Miren, observen el margen. Pocos pacientes son alumnos los que están haciendo esta cirugía y ya no hacemos biselado, estamos cortando la encía. Cortamos la encía y lo que estamos haciendo no es carillas, no es el todo, vamos a cortar todo, no, sino yo corto donde necesito nada. Estamos viendo, miren, estoy dejando los senos a la misma altura. Ahora lo que les decía, ¿no? ¿Cuánto tenía que haber de espacio biológico? 3. Estoy midiendo esos 3 y si no tiene, voy a comenzar a bajar a darle ese espacio. Y de una situación inicial, miren, estoy confirmando que tiene esos 3 milímetros, lo hago por vestibular y por lingual. Y miren, ahora ¿qué hago? Siempre tenemos que hacer un pretallado. Ahí estamos haciendo un pretallado. Ojo, es un pretallado, no es el tallado definitivo. Y lo dejo como provisionales. ¿Sí? Ahí están los provisionales. Esperamos un mes. Entonces, esperamos con provisionales. Han visto ese videito en el cual es muy importante dejar el espacio biológico y paso, miren doctores, de una situación inicial donde las hélices estaban antiestéticos, uno estaba más bajo. Miren, ¿qué hago?
las coronas provisionales terminan, ahora miren los márgenes ahora dónde están. ¿Por qué? Porque he manejado mi espacio biológico, lo he dejado a una altura ideal y ahí están sus coronitas vistas. ¿Sí? El éxito consiste en vencer el temor al fracaso, consiste en que puedan ustedes superar desde pregrado este tipo de situaciones. Muchas gracias.